familia. Y es así, doctor, es así. Acá todo el mundo lo conoce, no, zafada. Ya, muy bien, se ha casado con este viejo. Señora Rocío Zabaleta, yo la verdad desconocía lo que usted dice. Sí, de verdad, sinceramente le digo que como ser humano esto no comparto algunas apreciaciones suyas sobre ese tema. En todo caso, si usted la conoce, como dice señora Rocío Zabaleta, porque vive en Cartavio, yo sí conocía a Pedro Palza porque sí, yo vacacionaba en el Charco. Claro, y ahí conocí a su linda familia de Pedro Palza, una linda familia que siempre muy vacacionaba buena, en el Charco, muy buena familia, con la gran dama, la señora Yaque, que todavía está con nosotros. Recientemente la mamá de Pedro Palza falleció, una gran dama. La verdad que tengo tan lindos recuerdos, pero como le digo, yo sí no comparto apreciaciones suyas respecto a este tema, ¿no? Pero en fin, que sea Dios el que finalmente juzgue esto, señora. Sí, pero eso, doctor, yo lo apoyo, Zabaleta, que lo conozco desde acá de mi casa y por su programa que siempre dice que estoy acá en Cartavio, lo llevo hace 3 meses que estoy acá y lo veo en su programa. Muchas gracias, señora Rocío Zabaleta, muy amable por su llamada, gracias por estar con la audiencia. Como repito nuevamente, no comparto algunas apreciaciones subjetivas, desconozco sobre la vida de la señora Rocío Zabaleta es responsable de lo que dice, pero lo que sí es cierto es que acá en este programa respetamos mucho la dignidad de las personas y esperamos que finalmente esto se resuelva como debe ser y lo más importante, que todos tengamos la cordura, la paciencia y la tranquilidad.